Amados hermanos, muy buenas tardes. El Señor nos bendice con su gracia, con su bondad, su amor, con su misericordia infinita. Vamos a leer la palabra aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 en adelante. Voy a leer. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga, Señor, misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Dios añada bendición sobre esta palabra en nuestros corazones. Amén. Estamos abriendo ya la carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquí en el capítulo 1. Y la semana pasada estuvimos hablando, hermanos, de la relación que Pablo tenía con Timoteo, de padre a hijo, y cómo la importancia, ¿no es cierto?, de su madre Eunice y su abuela Loida en la vida de Timoteo, también cómo impactaron poderosamente. Y también hablamos un poco de que quizás Timoteo tenía un poco de falta, ¿no es cierto?, de firmeza en su vida, y por eso Pablo le recalca algunas cosas, ¿no es cierto? Uno, que avivara el fuego del don de Dios que le fue dado mediante la imposición de las manos de Pablo. Y después le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y entonces, estando así, dice que no se avergüence de dar testimonio de Él, ni de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, y que participara de las aflicciones. Mira, una persona débil está pidiendo que participe, porque no depende de Él, sino del poder de Dios. ¿Quién nos salvó? Dice, habla de Jesús, y llamó con llamamiento santo, que el más grande llamamiento que podamos tener es el llamamiento que Dios nos hizo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Eso está diciendo el apóstol, ¿no es cierto? Lo hablamos la semana pasada. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, lo que estaba escrito fue, ¿no es cierto?, consumado en la persona de Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio trae vida, ¿ya? Y es de ese Evangelio, dice Pablo, yo fui constituido apóstol, predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿ya? Por lo cual, ahora sí entramos, por lo cual dice el apóstol, asimismo padezco esto. O sea, ¿qué padecía el apóstol? El apóstol padecía, ¿no es cierto?, el estar en la cárcel, haber sido golpeado, un montón de situaciones que le tocó vivir al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en su vida, donde fue golpeado, fue apaleado, fue torturado, pasó hambre, ¿verdad? Todo lo que Pablo tenía sobre su vida. Por eso dice, porque Jesús vino, ¿no es cierto?, y dio ejemplo. Entonces dice, por lo cual asimismo padezco esto. Uno, cuando conoce al Señor, uno sabe quién es Cristo, sabe qué obra ha hecho Dios en su vida, entonces puede ir adelante, porque lo conoce. Esa es la diferencia entre tener una relación solamente de
religiosa a una relación personal con el Señor. Escuchaba yo un testimonio que entregaba un famoso pastor que ya partió a la presencia del Señor y dice que llegó a oídos del emperador romano que habían cristianos en las filas de un famoso también soldado romano, de un general, de un capitán, un centurión seguramente, algo así. Entonces dice que cuando le dijo que sacara a todo cristiano, todo el que confesara que era cristiano, que muriese. Entonces el centurión que amaba a su grupo dice que tomó y dice que de todo el grupo que salió le dijo que dieran un paso adelante todos los que eran cristianos y que si renegaban su fe los iba a perdonar, le iba a perdonar la vida. Entonces dice que aparecieron de sus filas 50 cristianos, 50 salieron ahí. Y él les dijo que si no renunciaban al nombre del Señor, él los iba a tener que matar por el orden del emperador. Entonces dice que no, ninguno se dio, ninguno dio un paso adelante, ninguno dijo yo renuncio, yo salvo mi vida. Entonces él dijo, ¿qué hago con ellos? Los amenazó de diferentes formas. Era invierno y dice que los puso sobre un lado, el lago congelado, los despojó de sus ropas y después puso una gran fogata fuera del lago que ardía en la noche. Y dijo que se arrepintiese y renegase al Señor, simplemente fuese y avanzase hacia esa fogata. Y él lo estaría esperando para que recibieran calor y salvaran sus vidas. Cuando eso ocurrió, dice que él empezó a escuchar un canto de los soldados que decía que eran soldados del Señor, que querían vivir para Cristo y honrar la memoria del Señor, porque lo conocían. Entonces, dice este pastor que estaba compartiendo esta enseñanza, dice que pasó, de repente empezó a menguar, con el frío de la noche, más el lago congelado, todo eso fue terrible, y dice que entonces él esperaba que rápidamente vinieran a buscar el calor del fuego, pero no, seguían cantando. Se iba apagando su voz, pero seguían cantando ahí. Hasta que de un momento dice que apareció un soldado, el único, dice que aparece y se arrepiente y viene al calor, a negar al Señor. Y cuando eso ocurre y él vio a los 49 que están ahí, se despojó de sus propias ropas y empieza a avanzar y se une a ese grupo. Y él mismo declara que Jesús es su Señor en ese momento. Hermanos, Pablo dice que padecía esto. Hay mucha gente padeciendo hoy día por la causa del Señor. Hay muchos hermanos nuestros padeciendo por la causa de Cristo. Creo que nos hace mal hablar a veces de la iglesia perseguida, porque la iglesia no es una iglesia perseguida y otra no. Dios tiene solo una iglesia. Y la iglesia perseguida somos nosotros también, porque nuestros hermanos padecen hoy día. Entonces Pablo declara, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Mire, no dice en quién he creído, sino a quién he creído. O sea, Pablo está hablando de su relación con Dios, que él le ha creído a Jesús, le ha creído a Dios. Le ha creído al Señor, porque la palabra debe ser oída, debe ser creída y debe ser obedecida, la palabra del Señor. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El depósito de Pablo, hermanos, se dice que era como lo que significaría que usted lleve un depósito hoy día al banco, ¿no es cierto? Y usted pone un depósito y usted dice, el banco me va a guardar este dinero. En el banco por lo menos voy a tener los intereses de este dinero que traigo aquí. No importa si asaltan al banco, hagan lo que hagan, su dinero está a salvo porque el banco va a responder por usted, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que Pablo le entregó al Señor? Pablo le entregó su vida al Señor Jesús, ¿ya? Porque sabía que Jesús era completamente capaz de guardarla, ¿ya? Capaz de guardar su vida. Pablo puso toda su vida a los pies del Señor, todo.
lo que era interiormente y lo que era exteriormente. Y esa es una clave importante de una vida cristiana, hermanos amados, el poder poner toda su vida a los pies del Señor, ¿ya? Jesús sabe cuándo es el último momento que usted va a partir de esta tierra. Él lo sabe. El Señor sabe si viene una enfermedad, cómo usted va a ser restaurado de eso. Entonces nos conviene estar entregados, poner nuestra vida y entregarla en depósito al Señor. Pablo era ese hombre, entregado en espíritu, en alma y en cuerpo al Señor. Entonces todo lo que él vivía, por eso para Pablo, hermanos, él cuando declaraba y decía, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos, significa, hermano, que Pablo era invencible. A Pablo nadie lo podía vencer, porque nada más podían hacer en contra de él, porque él jamás negaría su fe, que sería su única derrota. Pero morir no era derrota, sufrir no era derrota para Pablo. Pablo, hermanos, padecía y no se avergonzaba porque él sabía quién le había creído. Los cristianos tenemos que saber en quién hemos creído y lo que le hemos creído a Dios. Lo que le hemos creído a Dios nos reconforta, nos alienta, nos inspira. ¿Ya? No me avergüenzo para guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué se refiere aquel día? Seguramente, hermano, Pablo está hablando del día que el Señor volverá, el día que el Señor vendrá por nosotros, sea en las dos formas únicas de encontrarnos con el Señor. La primera es que Dios nos tome de esta tierra y tengamos que partir a su presencia. Y ese día está ahí a las puertas, no sabemos cuándo es. Cuando vendrá el Señor por mi vida, pero también esperamos que el Señor venga por nuestras vidas y ahí en conjunto nos iremos a estar por siempre con Dios. ¿Cuál es el día? Pablo decía que él estaba seguro en el Señor porque Dios era poderoso para guardar su vida, su depósito para aquel día. Verso 13, está hablando a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús, ¿ya? Retén las palabras, ¿ya? Retén sugiere a alguien que alguien o algo intentará arrebatarnos la verdad, que a menos que la retengamos con fidelidad no será arrebatada. La verdad, las palabras van a tratar de ser arrebatadas, confundidas, complicadas, aún las palabras que Dios le ha puesto en su corazón de una forma, hermanos, sobrenatural. El enemigo siempre va a querer robar la palabra, siempre. En la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, la semilla, ahí aparece las aves del cielo robando la palabra. Al pastor le van a tratar de robar la palabra, donde está sentado, firme, fuerte en el Señor, ¿ya? Y para eso, hermanos, nosotros necesitamos estar firmes, sólidos en el Señor. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, verso 14, dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El error golpeará las puertas de la iglesia constantemente, pero Pablo dice que Timoteo debía, ¿no es cierto?, retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste, lo que había escuchado, que escuchó el Evangelio. Nosotros debemos estar firmes, hermanos, en el Evangelio. Amén. Un púlpito bueno, hermanos, es aquel que te enseña la verdad, que te enseña la palabra, ¿ya? No solamente que te entretiene, una forma llamativa de hacer las cosas, sino la palabra, la consistencia de la palabra es lo que va a mantener nuestra vida, ¿no es cierto? La forma de las sanas palabras sugiere que la verdadera enseñanza, según la verdad de Dios, tiene cierta forma, una forma que puede ser detectada al discernir del corazón, ¿ya? Las palabras que de mí oíste, lo que Pablo, ¿no es cierto? Pablo le dice también después, ¿no es cierto?, lo que en el capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos también para enseñar a otros. Ahí dice que Timoteo había estado escuchando, oyendo al apóstol Pablo, porque la palabra de Dios debe ser oída, ¿ya? Después el verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo antes dice que Jesús era poderoso para guardar su depósito, lo que él había confiado a Dios, entregado a Dios su propia vida. Hermanos, ahora Pablo llama a Timoteo, ¿no es cierto?, que guardara el buen depósito, ¿no es cierto? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Ya guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Qué significa el buen depósito? Aquí hay otra confianza, pero aquí no es de Timoteo a Dios, sino de Dios a Timoteo. ¿Qué Dios le dio a Timoteo para guardar? ¿Cuál es el depósito de Dios? Hermano, el depósito de Dios para Timoteo, hermano, es el Evangelio, es la palabra, es el ministerio, es el don que puso en su vida. Entonces, ese buen depósito, hermanos, no hay duda que se refería al Evangelio y a la verdad de Dios. Él necesitaba tener fidelidad para retener ese buen depósito. Dios nos ha dado buenas cosas y ha depositado en sus vidas, pero hay que ser fiel para retenerlas. Y también puede ser la idea, hermanos, de retener y usar sabiamente. La cuestión es cuál es el depósito que Dios a usted le ha concedido tener, ¿no es cierto?, de su parte. ¿Qué le ha conferido Dios? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? El Señor puso un depósito de 5 talentos en un hombre, puso un depósito de 2 talentos en otros, y en otro puso un depósito de 1 talento. Y debían dar cuenta de ellos. Entonces, ¿qué cosa ha puesto Dios como depósito en su vida? Yo creo eso, en el caso mío, yo tengo la palabra, tengo una familia, Dios me dio tiempo, dones y talentos. La pregunta es, ¿estoy siendo fiel en esas cosas? Quizás a usted Dios le ha dado una medida extra, ¿no es cierto?, de recursos materiales, pero también creemos que viene del Señor. Y tal como Timoteo, debemos guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque sin lugar a dudas, en un momento tendremos que dar cuenta de esto delante del Señor, ¿ya? Entonces Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque sabe a quien he creído y que Dios es poderoso para guardarlo. Dios quizás cuando venían lo apedreaban a Pablo, cuando insultaban a Pablo, cuando muchas cosas sucedían en contra de su vida, él estaba pensando, pero Dios está conmigo como un poderoso gigante y Él es poderoso para guardarme, Él es poderoso para librarme, ¿ya? Guardar su vida, ¿no es cierto? Y no hay mejor, hermano, banco que sea el banco del Señor. Ahí nuestra vida está segura, nuestra vida está segura en Cristo, ¿ya? Y Pablo exhorta a Timoteo entonces a retener lo que ha recibido el Evangelio. El Evangelio se le ha sido dado como un depósito, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, y él debe caminar en el Espíritu. Ahí termina esa parte. Verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron, ya sabes esto. Entonces va a mostrar Pablo un ejemplo de hombres infieles que no guardaron el depósito que Dios le puso. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes sirven como ejemplo de los que no retienen. Aparentemente estos fueron amigos de las buenas de Pablo, que no continuaron fielmente junto a él cuando los tiempos se pusieron difíciles, ¿ya? En todo tiempo ama al amigo. Entonces uno debe, hermanos, ser fiel y ser fiel al Señor. Entonces Figelo y Hermógenes aparecen aquí tristemente, hermanos, como los que abandonaron, ¿ya? Abandonaron a Pablo en los momentos difíciles, complejos, ¿ya? Estos dos hombres de
entre todos los que están en Asia, porque dice Pablo, todos los que están en Asia me abandonaron. Pero de todo eso, Pablo acentúa Figelo y Hermógeno, ¿ya? Cuando usted lee Asia, aquí no significa la India, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos, Afganistán, no, sino que es lo cercano ahí, ¿no es cierto?, lo que es la actual Turquía. Estos no fueron los únicos que Pablo, ¿no es cierto?, dice que lo abandonaron, ¿ya? Pero probablemente nombra a estos dos desertores, probablemente siendo los más conocidos, para poner fin a las calumnias, porque usualmente pasa que los desertores de la batalla cristiana buscan excusas para su deshonrosa conducta, inventando cuanta acusación se le ocurre en contra de los fieles y rectos ministros del Evangelio. Es mejor acusar a otros que asumir nuestra responsabilidad. Una persona madura asume su responsabilidad. No sabemos qué pasó acá con estas personas. Solo sabemos que Pablo dice que lo abandonaron. ¿Ya? Lo abandonaron. Es el único lugar donde se les menciona en la Biblia a estos dos hombres. Y qué cosa tan horrenda es que tu nombre quede registrado en la palabra de Dios como ejemplo de infidelidad. ¿Ya? ¿A usted cómo lo podrían describir? ¿Como un hombre fiel, una mujer fiel o un traidor? Uno que lo deja abandonado. ¿Ya? Pablo no tenía mucho espacio para esto. Pablo, cuando sale en su primer viaje misionero, dice Hechos capítulo 13 creo que es, y dice que llevaron, ¿no es cierto?, Bernabé, llevaron consigo a Juan Marco, que era el sobrino de Bernabé. Pero dice que en ese intertanto, cuando llegaron a Chipre, hubo un conflicto espiritual fuerte y Juan Marco se devuelve. En su segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Juan Marco y Pablo dijo, no, ese no va con nosotros, no puede ir con nosotros. Y hubo tal altercado entre ellos que causó que ellos se dividieran y uno partiera con un rumbo y otro con otro rumbo distinto. Uno llevó a Juan Marco y el otro llevó a Silas, ¿no es cierto? Sabemos que es así la historia. Pablo no tenía mucho espacio para este tipo de personas. Y hermanos, nosotros debemos también pesar cada vida, cada corazón. Dios busca fidelidad en nosotros. Amén. Me abandonaron todos los que están en Asia. Debemos pensar, hermanos, dentro de este contexto, yo estoy enseñando desde mi comodidad aquí, en mi oficina, pero Pablo está hablando de una cárcel fría, maloliente, húmeda, con poca esperanza de vida delante de él, ¿ya? Aún así está declarando lo que dice. Hermano amado, Pablo es una persona que en ese momento no estaba siendo alabado por el mundo, ni siquiera respetado entre todos los cristianos, porque Filipenses dice que algunos pensaban en ir a aflicción a sus prisiones. Si hubiera habido una radio cristiana en ese momento, no hubieran llamado a Pablo para entrevistarlo, ¿ya? No hubiera estado en una buena revista en la primera página, ¿ya? Si hubiera ido a una editorial para publicar las cartas, no se lo hubieran aceptado. Pablo no vivía un buen momento, hermano, a los ojos nuestros, un momento excelente a los ojos de Dios, pero en medio de nuestro mundo, Pablo, hermanos, estaba mal, ¿no es cierto?, en medio del mundo, pero es indudablemente verdad que Pablo, hermano, tiene que haber sido tremendamente famoso en el cielo. Yo creo que andaban buscándolo así, ¿no es cierto? ¿Dónde va Pablo? ¿Qué va a pasar con Pablo? ¿Lo van a apedrear de nuevo? ¿Se va a parar de nuevo? ¿Dónde va? Va a ganar a otros para el Señor. Toma otro barco, mira, va a naufragar, mira, está en ayuno, pero no se rinde ese hombre. Ese es el calibre de Pablo. Entonces Pablo, hermano, en este mundo tenía dificultad, pero en la eternidad era muy conocido, ¿ya? Se dice que un buen cristiano debe ser conocido en el cielo y en el infierno también. O sea, que el infierno tiemble porque viene ese a arrebatar las almas. Eso es, hermanos amados. Nosotros no debemos sorprendernos cuando la gente nos olvida, nos traiciona, nos da la espalda y nos decepciona, porque usted no es mejor que Pablo, ni mucho menos que Jesús, y a Jesús también lo abandonaron.
y nosotros estamos siguiendo la huella del Maestro. Así que si usted es pastor, usted es un ministro del Señor, es lo que Dios nos llama a vivir simplemente. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿ya? Y después Pablo contrarresta a estos hombres infieles con un hombre totalmente fiel. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿ya? Onesíforo fue cortado con una tijera diferente, hermano, que Figelo y Hermógenes. Él permaneció con Pablo en las buenas y en las malas. Pablo ora por misericordia para él y su familia. No sabemos mucho acerca de este hombre, solo que su pueblo natal era donde se encontraba Timoteo en ese momento, porque al final de la carta Pablo le pide a Timoteo que le salude a la familia de Onesíforo. ¿Qué hizo Onesíforo que fue tan especial para Pablo? Dice, muchas veces me confortó. Muchas veces me reconfortó, me confortó, ¿verdad? Póngale ahí, me abrazó, me alentó este hombre al apóstol Pablo. Sí, pero ¿cómo si el apóstol, el super mega hombre? No, no era así, era débil también, hermanos. Y necesitaba entonces de gente tan desconocida como Onesíforo, sí, lo necesitaba. Y él da gracias, porque este hombre dice que, hermanos, muchas veces lo confortó. ¿Cuántas veces usted ha confortado a otros? ¿Cuántas veces usted ha dicho, oye, voy a confortar, voy a alentar, voy a darle una palabra de aliento a mi pastor, por ejemplo, a otra persona, ¿verdad? Voy a llamar al pastor Pablo, por ejemplo, a nuestra organización para darle aliento, ¿ya? Él, Onesíforo, dijo, yo voy a alentar a mi apóstol, el apóstol Pablo. Y no se avergonzó de mis cadenas, ¿ya? Cuando Pablo estaba en prisión, supo quién eran sus verdaderos amigos y sus verdaderos discípulos. Este hombre estaba con él. En la dificultad se sabe quién está con nosotros, quién es realmente aquel que de verdad se preocupó por mí, ¿ya? ¿Quién fue el que llamó? ¿Quién fue? ¿Ya? Después de mis momentos complejos que viví a finales del año pasado, en diciembre, en mi salud, me di cuenta de varias cosas y tuve que llamar a terreno a varios que se supone que eran tan cercanos míos, pero no aparecieron, ¿ya? Entonces decía, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo es esto? Porque, hermanos, no solamente decir, sino obrar conforme a lo que digo. Hermanos, dice que Onesíforo confortó a Pablo, no se avergonzó de sus cadenas y lo buscó solícitamente en Roma, ¿ya? En Roma, ¿ya? Sino que cuando estuvo en Roma me buscó y me halló, porque me buscó solícitamente. Se dice que había muchas prisiones en Roma, ¿ya? Y Roma no podía decirle, apóstol Pablo, me envíe su ubicación, voy con la carreta para allá. No podía, ¿verdad? No podía tomar un teléfono, no podía llamar a una central, no podía preguntarle a Google dónde queda tal prisión, ¿ya? O dónde habrán llevado al famoso apóstol Pablo. Fue verdaderamente difícil para Onesíforo serle fiel a Pablo, pero lo hizo, porque dice que lo buscó solícitamente, y porque lo buscó solícitamente lo halló. Cuando buscamos con solicitud, con esmero, con dedicación, vamos a encontrar respuestas. Vamos a encontrar primeramente a Dios, porque Dios también nos llama a buscarlo. Hermanos, vamos a encontrar la bendición, porque la bendición de Dios también hay que buscarla. Y encontraremos personas necesitadas, porque es ahí donde Dios quiere que lleguemos. Si solo somos fieles cuando es fácil, en realidad no somos muy fieles. No es que no cuesta nada eso, ¿verdad? No cuesta nada. El tema es cuando es difícil, cuando es complejo. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Si un siervo fiel como Onesíforo necesitaba este tipo de acción,
cuánto más la necesitamos nosotros. Concédenos, Señor, hallar misericordia cerca tuyo en aquel día. Concédenos, Señor. Amén. Y le dice a Timoteo cuánto nos ayudó, ¿no es cierto? Como dice, en Éfeso tú lo sabes mejor. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Aparentemente el servicio de Onesífero era tan fiel, tan excepcional, que era famoso. Pero Pablo, que estaba con Timoteo que estaba con Pablo siempre cerca, hermano, podía decir, Timoteo, tú sabes por experiencia propia lo bien que me has servido. ¿Ya? Que me has servido. Cuando uno tiene experiencia así, lleva a alguien, comparte con alguien, dice, ahí están, ¿cierto? Yo hace unos domingos atrás tuve la oportunidad de llevar a un hermano amado de nuestra iglesia hacia la iglesia de El Ñilgo, en Catemu. Y bueno, cuando me vine, le dije, ¿qué te pareció? Quedó muy contento porque lo trataron muy bien a mi hermano. Entonces, él podía saber, él puede decir cómo son esos hermanos allá, no solamente lo que yo digo, sino yo preguntarle, ¿y cómo está? Bien, porque son buenos hermanos que me trataron con mucho amor y cariño. Onesífero vivió a la altura del significado de su nombre, que significa portador de utilidad. Quizás usted no querrá ponerle, ¿no es cierto?, Onesífero a su hijo, ¿verdad? Pero qué bonito es el significado, portador de utilidad, de una persona muy importante, ¿no es cierto? De ahí debe venir, claro, la misma raíz de Onésimo, ¿verdad? El esclavo de Filemón, claro, Onésimo, Onesífero, la misma raíz, portador de utilidad, útil, ¿ya? Qué bien. Entonces, hermanos amados, Onesífero sirve de gran ejemplo. Cuando otros habían abandonado a Pablo, él amó a Pablo y le ministró, ¿ya? ¿Para quién querría Dios que usted fuera un Onesífero? ¿A quién le pondría Dios para que usted le buscara diligentemente, sin avergonzarse y confortarlo? Quiero decirle que hay muchos hermanos que a veces buscan que los busquen, ¿ya? Que están esperando que los busquen. Y hay muchas personas en este mundo que necesitan imperiosamente que hayan personas como todos tres personajes tan importantes, como Pablo, como Timoteo y como Onesífero. La tentación va a estar, hermanos amados, también para volver atrás, como lo hicieron Figelo y Hermógenes. Pero yo espero que usted no sea como ellos, sino usted sea como Timoteo o como Onesífero, que van adelante, o como Pablo, que había puesto su depósito en las manos de Dios. Su vida estaba confiada. No hay mejor cosa que hacer eso, hermano. Reconocer que Él es el dueño absoluto de todo y poner todo en Él, porque así hallaremos descanso. Hallaremos descanso para nuestras vidas. Amén. No hay alguna persona que usted conozca que otros hayan olvidado, que no tenga ninguna posición ni nada que darle a cambio, que usted pueda alcanzar y amar en el nombre de Jesús. Quizá un hermano adulto que ya no viene tampoco, que viene muy poco a la iglesia, quizás sea a quien usted pueda confortar, ¿ya? Si no hay alguna persona en el exterior a quien usted pueda integrar su círculo de amigos y confortarlo en el Señor, ahí siempre va a haber esa posibilidad, pero hay que buscar, hay que buscar, hay que buscar. Si usted está cómodamente sentado solamente en su silla, asiento, no va a encontrar mucho, pero si usted le pregunta a Dios y empieza a conocer a la gente, se dará cuenta que hay gente que necesita su abrazo, que hay gente que necesita su llamado, que hay gente que necesita que usted los conforte. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Oramos dándole gracias. Gracias, Padre bueno, por tu bondad, tu amor. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia. Te honramos y te agradezco, Padre, haber podido compartir con mis hermanos esta mañana, esta tarde, esta palabra, y pido que tú, Dios, confortes a cada uno de nosotros con tu palabra, de estar firmes y constantes en ti, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.